Hola y bienvenido a otro episodio de Waso Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Está bien? Estoy bien. Qué bueno, yo estoy bien. Así que tenemos un tema interesante hoy. Presionemos juntos, sí. ¿A qué se refiere? Exactamente lo que dice allí. Presionemos juntos. ¿A quién debemos presionar juntos? Todos debemos presionar juntos. ¿Por qué? Bueno, antes de entrar en eso, abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos que podamos hacer estas discusiones y te pedimos que ilumine nuestras mentes, que guíe la discusión hacia el conocimiento que tú quieres que produzcamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay tanta confusión y tanto hablar entre sí que a veces convergen en algo frustrante. Y tú sabes, si hablamos del perfeccionismo o si hablamos de la justicia por la fe, si hablamos de estos temas, siempre parece como si la gente pensara que hay dos lados que ven las cosas desde un ángulo opuesto. Bueno, de hecho, la justificación por la fe no niega la obediencia, ni implica una licencia para pecar. Pero algunas personas lo ven de esa manera. Y el perfeccionismo no necesariamente tiene que negar la justificación por la fe. Si tú puedes verlos a la luz que se supone que deben ser presentados. Pero como dije, la gente se sube al carro y luego hay dos campamentos, o tal vez 3 o 4. Y nunca la multitud se reunirá. Pero debemos estar presionando juntos. Se supone que somos un grupo de personas separadas por el Señor. Un remanente con un mensaje específico para la humanidad. Un mensaje que no debe salir de ninguna elevación por nuestra parte. Como que ya hemos llegado y somos mejores que todos. Sino un mensaje que refleje el carácter de Dios y su anhelo de salvar a la humanidad. Así que hagamos una pregunta. ¿Cómo tratamos con los menos perfectos en la iglesia? Bueno, la respuesta es la misma cuando tratamos con los menos perfectos en nuestra familia. Así que si somos sarcásticos, podemos decir, gracias a Dios mi hijo está descarriado y puedo separarme de él o de ella y no molestar más con ellos. Después de todo son descarriados. ¿Puedo hacer eso, verdad? ¿Puedo hacerlo? No. ¿Haría eso con tu hijo? ¿Haría eso con tu ser querido en la familia? ¿Le haría eso a tu cónyuge? ¿Haría eso? No. No, ¿verdad? Tal vez haya personas que lo haría, pero no es correcto. Entonces, ¿por qué algunas personas quieren hacerlo con los miembros de la iglesia? ¿No son ellos también parte de la familia de Dios? Puedo concentrarme en mi propia perfección y alegrarme de no ser como ellos. ¿En serio? ¿Soy tan perfecto? ¿Eso fue lo que hicieron los profetas? ¿Fue lo que hizo Moisés y los profetas o se identificaron con su pueblo? Moisés se identificó tanto que incluso dijo, quita mi vida del libro de la vida y déjalo ir. Sácame del libro de la vida y déjalo vivir. Entonces, este es un tema muy delicado en la iglesia. Y debemos presionar juntos. Necesitamos llegar a un acuerdo de que si tú ves desde un ángulo diferente, no significa que ahora te has convertido en un enemigo. Bueno, comencemos con esta cita. Nos acercamos al final de la historia de esta tierra y Dios llama a todos a levantar el estandarte que lleva la inscripción. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, hemos hablado de eso muchas veces. ¿Qué es la fe de Jesús? Es todas las cosas y está registrado en la palabra de Dios. Porque para eso lo registró, para mostrarnos cuál es su fe y cuál es la manera de pensar de Dios. Entonces, en otras palabras, tenemos que entrar en armonía con la forma en que Dios piensa y emular la fe de Jesús. No es suficiente tener fe en Jesús.
Necesitas emular la fe de Jesús. Ahora, Jesús guardó los mandamientos, sí, todos ellos. Ok. Él llama a su pueblo a trabajar en perfecta armonía. Él llama a los que participan en nuestra obra médica a unirse al ministerio. ¿Hay una tendencia a separarlos? Sí, desafortunadamente. Dentro de nuestra iglesia, sí, no mencione nada de esta naturaleza. Nosotros solo hacemos aquello o lo otro. Nos estamos concentrando en el lado médico. Y la gente nos mirará y todos inmediatamente después se volverán cristianos. Eso es triste porque, como lo hemos mencionado, si tú lo haces así, no hay luz. Ok. Entonces tienes que unir el ministerio. Si se separa la obra médica del ministerio, entonces hay un corte del brazo derecho. Él llama a los que participan en nuestra obra médica a unirse al ministerio. Pide al ministerio que coopere con los obreros médicos misioneros y llama a la iglesia a asumir el deber que se le ha encomendado, sosteniendo el estándar de la reforma en su propio territorio, dejando que los obreros capacitados experimenten avance hacia nuevos campos. Ninguna palabra debe ser dicha para desanimar a nadie, porque esto entristece el corazón de Cristo y agrada mucho al adversario. ¿Pasamos mucho tiempo desalentándonos unos a otros de manera diferente? Sí. ¿Criticándonos unos a otros? Sí. Ahora, justo en ese punto, tú mencionaste que la obra médica misionera no puede estar sin la parte del ministerio. Y luego en esta cita, el predicador, el ministro, no puede hacerlo sin la parte médica. Pero ¿cómo lo haces en lo que acabas de mencionar? Bueno, pero este es el punto. Aquí también está la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, y todo se mezcla en esta declaración. Todos necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Todos deben abstenerse de censurar y denigrar comentarios y acercarse a Cristo para que puedan apreciar las pesadas responsabilidades que los colaboradores con Él están llevando. Presionad juntos, son las palabras de nuestro divino instructor. La unión hace la fuerza y la desunión es debilidad y derrota. Tengo este sentimiento de que tenemos demasiada desunión y por lo tanto parece que sufrimos una derrota tras otra. ¿No puede la iglesia unirse bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel y con una sola voz proclamar el mensaje a un mundo moribundo? ¿Es posible? Se supone que debe hacerlo. Eso es lo que en realidad debería ser la misión de la iglesia. Reunirnos como uno, llevando el mensaje de los 3 ángeles al mundo. En este momento, si esta iglesia es un hospital y las personas en ellas básicamente se están recuperando de una enfermedad, ¿tienen todos la misma enfermedad? No. Bueno, ellos la tienen y eso se llama pecado. Y esa es la base, pero quiero decir, en un sentido físico, en un hospital, ¿todos tienen la misma enfermedad o dolencia? No la tienen. Hay diferentes enfermedades. Uno tiene esto, el otro tiene esto, y si vinculas esto, hay diferentes énfasis. ¿Eso hace que uno sea mejor que el otro? No, porque el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Por eso todos somos enfermos terminales. Sí. Y necesitamos bálsamo celestial. Aquí hay un artículo de Review and Herald, 1908. Estas palabras fueron pronunciadas con claridad y fuerza. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. Martín, si vas a confesar vuestras faltas unos a otros, eso implica que tienen faltas. Bueno, cualquiera que no tenga faltas también seas un mentiroso. Ok, la Biblia dice, confiesen sus faltas unos a otros. Las nuevas traducciones, por supuesto, cambian eso y dicen pecado. Confiesa tus pecados. Pero el pecado solo se confiesa a Dios, solamente. Porque eso es entre tú y Dios. Pero tus faltas. Yo tengo este temperamento, sea lo que sea. Tengo esta propensión a lo que sea. ¿Puedes orar por mí para que pueda superar esto o lo que sea? Podemos hablar sobre eso, pero no tenemos que entrar en detalles meticulosos. Y eso es entre usted y Dios. Y luego otra vez, presionen juntos. Y amados, como hermanos, oren juntos.
El Señor ha pagado el precio de su propia sangre por la salvación del mundo. Sufrió todas las indignidades que los hombres pudieron idear y Satanás pudo inventar para llevar a cabo el plan de salvación. Que el maestro no busque exaltarse a sí mismo, sino que vea la necesidad de aprender de Cristo diariamente y hacer de Él el modelo. Para maestros y estudiantes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe ser el único ejemplo. Entonces, en otras palabras, no exalte al ser humano. Mire el estándar, porque solo hay un estándar que vale la pena emular. Tenga presente que el Señor aceptará como maestros solo aquellos que serán maestros del Evangelio. Una gran responsabilidad recae sobre aquellos que intentan enseñar el último mensaje del Evangelio. ¿Esa no es nuestra iglesia? Toda la persona en nuestra iglesia, todo el mundo. No importa cuál sea tu posición en la iglesia, ¿sí? Todo el mundo. Ellos deben ser colaboradores con Dios en la educación de las mentes humanas. El maestro que no mantiene siempre ante sí la norma bíblica pierde la oportunidad de ser un colaborador con Dios al dar a la mente el molde que es esencial para un lugar en los atrios celestiales. Entonces, Martin, ¿qué tan importante es el ejemplo? Muy, muy importante. Y también, como tú dijiste, el ejemplo, que eso que sale de tu boca tiene que también ser lo mismo. Ok, así que tenemos que tener algunas ideas prácticas aquí en cuanto a cómo podemos seguir juntos. Porque hay tantos vientos de doctrinas que soplan en la iglesia y tantos compromisos con el mundo y tantos compromisos con el pecado. Lo que la Biblia llama pecado parece que ya no es excesivamente pecaminoso. Y a veces, principalmente porque quieren ser políticamente correctos. Bueno, creo que esa fruta prohibida parece muy poca cosa, pero las consecuencias, bueno, tuviste un sermón sobre eso, recuerda, una cosita tan pequeña, un mordisco a una fruta y las consecuencias son indescriptibles. Solo mira las noticias y verás las consecuencias. Así que el ejemplo es muy importante. Y entonces tú tienes esta cuestión de la dicotomía y esta cuestión de salir y estar separado. Y hay tanta controversia sobre la dicotomía y hay tanta controversia sobre salir y estar separados, porque el argumento es, si te separas, ¿cómo tú vas a llegar a alguien? ¿No es eso lo que dicen? Sí, es una pregunta tan ilógica, pero eso es lo que la gente pregunta. Y le encanta citar a Pablo, donde dice, me hago judío para ganar a los judíos, me hago griego para ganar a los griegos, así que me uniré a todos en oración para alcanzarlo. Sí, puedo ir a un bar y comprar una cerveza para tratar de ganarte. Bueno, entonces podemos vincularlo y podemos tener algo en común. Y ellos ignoran todas las declaraciones que ya no se deben hacer. Ok. Primera de Reyes 8:53. Porque tú los apartaste de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu heredad, como lo dijiste por mano de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestro padre de Egipto. Oh Señor Dios, sepárate. La separación es algo que no le sienta bien a muchos. El ecumenismo es la consigna del mundo de hoy, no la separación. De hecho, el papado llega a condenar a los llamados separatistas. Lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. Ok. Saltemos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ok? ¿Y qué hay acerca del próximo verso? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el que cree con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaréis en ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Está arraigando su fe aquí en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y quién está hablando aquí a propósito? Pablo está hablando. Ok. Y él está reiterando todo lo que dice el Antiguo Testamento.
en este momento. Sí, así que va a ser difícil decir que el Antiguo Testamento ya no es adecuado. Y luego cita Primera de Reyes 6:17. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y te recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿la separación significa aislamiento? No, porque es ahí donde está el cue del asunto. Ok. La separación no equivale al aislamiento, porque los israelitas hicieron el aislamiento, especialmente cuando Cristo vino a esta tierra. Ok. Y una vez que comienzas a aislarte, pierdes el punto, porque Dios vino a salvar a los pecadores. Y si Él te salva a ti, eso significa que Él también quiere salvar al próximo que está cerca de ti. Sí, es importante. Así que no es un acto individual una vez que eres salvo. Tú tienes que salvar y ayudar a otros a ser salvos. Así que necesitamos encontrar una forma de presionar juntos, pero necesitamos una forma correcta de presionar juntos. Así que tenemos que estar basado en la verdad, tiene que estar basado en la fe de Jesús. No puede basarse en el realismo secular o no puede basarse en cuestiones sociales. Debe basarse en la fe de Jesús. Ok. Así que Él nos llama a salir del mundo, pero no salir de la iglesia. Así que debemos tener cuidado con los divisores de la manada, con un pequeño rebaño aquí y un pequeño rebaño allá. Debe salir de sus tiendas. Coreb era un divisor de la manada. Tú sabes, él dijo, no está bien porque Moisés debe ser el que converse con Dios, todos somos santos. Y descubrieron que había un camino muy peligroso para andar. ¿Ok? Así que, si vamos a Hebreos capítulo 10, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de las malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Hay una limpieza involucrada aquí? Tienes que hacerlo, tienes que deshacerte de todo lo que te está contaminando. Ok. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Antes bien, exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿No hay una tendencia a separarnos cada vez más? Bueno, si mira lo que está pasando en nuestra iglesia hoy, podemos ver que Satanás está muy ocupado. Ahora, algunas personas dicen que yo digo, bueno, que debes poner un super pergamento en tu trasero. Y dicen, bueno, ¿cómo puedo sentarme en una iglesia que hace exactamente lo contrario de todo lo que dice el espíritu de profecía? Ahora, nunca dije que debes sentarte en una iglesia que hace exactamente lo contrario y tener que sufrir por estas cosas. Pero tú no dejas ser cuerpo. A eso me refería. Eventualmente podrías reducirse a tener iglesias en los hogares, pero la idea es que tenemos que tratar de presionar juntos, pero solo pueden presionar juntos si tienen ideas afines. Eso es todo. Bueno, ya sabes, y viniendo a las iglesias locales de las que habla. ¿Realmente has intentado todo lo que tú podrías intentar en tu iglesia local? Y ese es un punto muy importante, Martin, porque hay familias, ¿sí? Y algunos de los hijos pueden estar descarriados, pero no te rindas. Si ellos te provocan y si te dicen que no eres querido, no te obligues por ellos. Pero mientras haya una apertura, continúas. Y recuerda, bueno, hice esa historia cuando estaba en uno de nuestros grandes campus universitarios y era muy ruidoso. La reunión era muy ruidosa, con tambores y todo eso. Y di un mensaje en esa universidad que probablemente fue
frustrante para muchos. Y uno de los pastores ancianos vino a mí después y él estaba llorando y me agradeció. Y luego me contó cómo anda por ahí y tiene pequeñas discusiones privadas porque la gente se deja llevar por la presión de sus compañeros. Me recuerda aquella ocasión que tuve en Europa, una vez donde se reunían los jóvenes y era como un concierto de rock. Y he contado esto muchas veces y encontré este pequeño que dijo, no puedo estar allí porque mi Jesús no está ahí adentro. Y entonces tuvimos esta discusión y esto creció y al final hubo, tú sabes, una gran cantidad de personas que tenían la misma mentalidad, pero estaban limitadas por la presión de grupo. Sí, y a eso me refiero también. Estoy muy seguro de que hay otras personas en todas las iglesias que sienten lo mismo que tú. Así que encuéntralos. Recuerda, Dios también quiere a todos en la iglesia, incluso en las iglesias apóstatas. Dios quiere que todos sean salvos, sí. Yo sé que algunas iglesias, por ejemplo, donde la escuela sabática, por ejemplo, se divide en grupos. Y tú encontrarás un grupo que es un poco más conservador y encontrarás otro grupo que es más liberal. Y eventualmente, si la conversación es lo suficientemente profunda, los grupos crecerán, incluso dentro de las iglesias. Pero tenemos que seguir unidos y no abandonar la asamblea por nosotros mismos, porque ningún hombre es una isla. Necesitamos todos de unos. Y solo para aclarar lo que dijimos, no estamos tolerando ninguna apostasía en la iglesia, no. Aquí está el mensaje a la Odisea. Dios está sacando a un pueblo. Él tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a quienes Él ha hecho dispositorio de su ley. Él les ha encomendado un encargo sagrado y una verdad eterna para ser dada al mundo. Él los reprendería y corregiría. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido una gran luz y no han andado en la luz. Son aquellos que han hecho una gran profesión, pero no han seguido el paso de su líder, los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. El mensaje para declarar a Babilonia, a la iglesia adventista del séptimo día, y llamar al pueblo de Dios fuera de ella, no proviene de ningún mensajero celestial, ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. El testigo fiel dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿Esto describe que la iglesia es perfecta? No, en absoluto. Así que tal vez pueda dirigirle una pregunta, porque la recibo mucho. La gente dice, ok, pero no llamamos Babilonia a la iglesia, sino a la estructura de liderazgo. Ok, mi pregunta ¿es la estructura de liderazgo parte integrante de la iglesia? Sí. ¿Hay personas en la estructura de liderazgo que son conservadores? Sí. ¿Hay personas en el liderazgo de la iglesia que son liberales? Sí. ¿Hay personas en la iglesia que encajan en alguna categoría intermedia? Sí. ¿Hay personas en la estructura de liderazgo que tienden a ser ególatras y ecuménicos? Sí. ¿Hay personas en la estructura de la iglesia que estamos entre el altar porque no somos ecuménicos? Sí. Así que yo tendería a no separar ninguna parte de este cuerpo. Y diría que ahí es donde radica el problema. El problema es transversal, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Ya sea que estén en la conferencia general, en una unión, en una conferencia o en la junta de una iglesia, ya sea que estén en las bancas, tú tienes exactamente la misma amonestación. Compra oro refinado en fuego. Ok, pero ahora, que acabas de decir esto, ¿cómo llevamos el diezmo allá?
Es correcto que la gente dice, bueno, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo esta gente en el liderazgo con los diezmos y luego retienen mi diezmo o lo ponen incluso en otro lugar. Ok. Ahora, ¿Dios te dijo que juzgaras o Él te dijo que todo el juicio está en Él? Él te dijo, ¿no te dijo Él que llevara el diezmo al alfolí? ¿Él lo hizo? Ok. Hay personas que están de acuerdo con el mensaje de los tres ángeles en el liderazgo, sí. Y hay personas que parecen ser adversas a la idea, sí. Ok, así que si lo cortas, entonces alguien va a sufrir. Es posible que un grupo esté en desventaja, posiblemente sobre en otro grupo, sí. Entonces, ¿por qué no le dejas eso a Dios, Martin? Bueno, sí, aquí hay otra pregunta. Recibo esta pregunta, así que tengo que obtener algunas respuestas al respecto. Pero, ¿qué hay acerca con los levitas? Cuando ellos fueron apóstatas, Israel todavía tenía que dar su diezmo. Sí, de hecho, ellos vinieron y se lo llevaron. Sí, por supuesto, eso no los detuvo. Y tal vez podamos aclarar eso. Tienen ciertas estructuras. En la iglesia adventista, sí. Dios es un Dios de orden, sí. Y Él estableció una estructura de cómo se debe gastar el diezmo en esta iglesia. Sí, pero también puso la estructura de cómo el liderazgo debe ejercer el liderazgo. Puede que no haya carga que no los convierta en dioses dentro de la iglesia, sí. Definitivamente. Y ellos no tienen mayor voz que el miembro que se siente en el banco. Ellos no tienen mayor voz en pararse en posición ante ellos ni ante Dios, porque todos estamos exactamente en el mismo barco, exactamente. Y para que quede claro, no es tan fácil pasarlo por alto, esto del diezmo. Tal vez las ofrendas pueden ser un poco mal aplicadas, pero hay una estructura muy estricta cuando se trata del diezmo. Sí, entonces solo quería publicarlo porque tenemos muchas preguntas sobre las personas preguntando sobre esto. Bueno, mi respuesta siempre sería, ¿qué dice el Señor? Esa es la mejor manera que tú tienes que seguir. Yo reprendo y elijo a todos los que amo. Sé celoso pues y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguna ecuación aquí? No, en absoluto. No, aquí hay un toque. Sí, y no hay una corrección. Él no fuerza la puerta. No, tú tienes que abrirlo, sí. Al que persevere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me siento con mi Padre en su trono. Es muy fácil sentarse en el trono. Es mucho más difícil sentarse en su trono. Si tú estás sentado en ese trono, eso significa que usted es parte integrante de la toma de decisiones. Tú estás encerrado. Tú no estás sentado para volverte a bajar. Usted es parte integrante de la toma de decisiones. Y así de decisivo es Dios. En realidad es un Dios asombroso. ¿Sabes qué? Esta deidad con la que estamos tratando aquí no tiene ni un ápice de coerción y nada de egoísmo. Él es todo incluido. No conozco ninguna otra deidad en ningún sistema religioso que tenga ese carácter. No. Si tú tomas este consejo de Dios, cuando Él se sienta con todos los representantes del mundo y los aconseja, Él es soberano, Él sabe todas las cosas, pero todavía los incluye a todos. Es un Dios asombroso al que servimos. Ok, ¿y qué hay acerca de los profetas? Todos están identificados con los pecados de Israel. Nunca se separaron y dijeron, ¿por qué no me sigues a mí? Por ejemplo, ¿verdad? Creo que Pablo lo dijo una vez, pero lo dijo en tono de burla. Nehemías dice, palabras de Nehemías, hijos de Acalayas. Y aconteció en el mes de Chislev, en el año 20, estando yo en Susa, el palacio, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y algunos varones de Judá, y les pregunté acerca de los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad,
y acerca de Jerusalén. Ellos me dijeron, los remanentes que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. El muro de Jerusalén también está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así que el remanente está en gran aflicción y oprobio. ¿Puede ser identificado? Sí, el muro es algo tipológico. El muro de Jerusalén está derribado. Eso significa que la ley ya no existe, ¿verdad? Porque el muro representa la ley. Y sucedió que cuando oí estas palabras me senté y lloré y me lamenté algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y le dije, te ruego, Señor nuestro, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Esa porción siempre está ahí, ¿verdad? En cada profeta, en cada profeta. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, la cual hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confesar los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Tanto yo como la casa de mi padre hemos pecado. ¿Eso es inclusivo? No, definitivamente no. Martin, aprendo mucho de esto. Hemos obrado muy corruptamente contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los juicios que tú ordenaste por tu siervo Moisés. Ok, Martin, ¿qué tan quisquilloso somos como pueblo nominal en términos de los mandamientos de Dios? Bueno, todos los elementos de compromisos que se están infiltrando. Definitivamente, este es el compromiso en el que se están infiltrando. Y el mundo está ejerciendo su influencia sobre nosotros. Definitivamente, el compromiso se debe en realidad a la influencia mundana. Ok, entonces si tú tomas el séptimo mandamiento, bueno, en el mundo tenemos un gran compromiso. Incluso tenemos legislaciones que legaliza lo que la Biblia condena. Sí. Y luego tenemos esta actitud de, tú sabes, no podemos condenar a nadie, por lo tanto tenemos que abrazarlo. El pecado es pecado, Martin. Sí. Eso es tan importante. Tú puedes amar a la persona y ayudarlo a superarlo, pero todavía tienes que decirle que debe dejar su pecado. Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, pero ellos dicen que no puede condenarlo. Así que no podemos correr con los compromisos sobre el séptimo mandamiento que se están introduciendo en el mundo, incluso en la legislatura. Debemos separarnos y decir, lo siento, lo que está pasando en el mundo es pecado. Hemos obrado muy corruptamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Toma el primer mandamiento. Es muy específico que Él te sacó de Egipto, de tu servidumbre, y no hay otro Dios fuera de Él. Ahora, ¿es posible adherirse al primer mandamiento en un entorno ecuménico o interreligioso? No, porque hay otras religiones que no se adhieren a eso en absoluto. Tomemos una denominación cristiana y digamos todos los aspectos que se mencionan en la Biblia sobre el séptimo mandamiento, que incluye la relación entre un hombre y una mujer y una mujer, y un hombre y un hombre. Todo eso. ¿Qué tan estrictamente nos adherimos a lo que la Biblia realmente dice? ¿Estamos comprometidos? Sí, estamos comprometidos en todos los niveles, sí. Así que necesitamos saber que tenemos que defender algo y tenemos que estar separados y dar una nota de advertencia. Debemos reconocer que hemos tenido la culpa. Y hemos tenido la culpa. Y personalmente también hemos transgredido. Acuérdate, te ruego, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo, si transgredéis, os esparciréis entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y lo ponéis por obra, aunque hubiera de vosotros echado hasta lo último de los cielos, yo los recogeré de allí y los traeré al lugar que es escogido para hacer habitar allí mi nombre. Así que ahí habrá una reunión. ¿Una reunión para qué?
para juntarlo a todos lo que guardan los mandamientos. Así que tenemos que sacar a la gente del mundo y mostrarle que tienen que guardar los mandamientos. ¿Niega eso la justicia por la fe? No, en absoluto. Lo abraza. Oh, bien dicho. Ahora, estos son ahora tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Te ruego, oh Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean temer tu nombre. Misericordia a los ojos de este hombre, porque yo era el copero del rey. Nosotros hemos pecado con nuestros padres. Nosotros hemos cometido iniquidad. Nosotros hemos hecho lo impío. ¿Estamos preparados para hacer eso como denominación? Pienso que es tiempo. No sé si estamos preparados todavía, pero tenemos que hacerlo. Si tú no lo haces, tú no vas a pasar, tú no vas a ser parte de los que lleven el fuerte clamor. El Señor se complació por causa de su justicia. Magnificará la ley y la engrandecerá. Y la gente dice, bueno, la ley del Señor ha sido eliminada, por tanto es obsoleta. No puede ser obsoleta, eso es ridículo. Bueno, yo tuve una discusión con una niña hoy, en una clase. Una niña cerca de 14 años. Y cuando hablábamos de lo que personas dicen, que se eliminó el Antiguo Testamento y que la ley ya no está ahí, que ya no aplica, sí, ella dijo, pero esto no es lógico. Y ella solamente tiene 14 años, sí. Yo dije, bueno, tal vez algunas personas deben desear un trasplante de cerebro. Esa es la cosa. Así que ella y nosotros estábamos hablando de eso. Bueno, también hemos estado hablando de eso. Y ella dijo que eso es lógico. Y ese es exactamente el problema. Es tan lógico que si tú lees la Biblia lo puedes ver. Y es imposible deshacerte de la ley y del Antiguo Testamento. Ok, así que vamos a leer esto de nuevo. El Señor está muy complacido por causa de su justicia. Él engrandecerá la ley y la hará honorable. ¿Se puede separar la ley de la justicia de Cristo? No. ¿Qué significa justicia? Hacer lo correcto. ¿Cómo se define hacer lo correcto? Guardar la ley. Guarda la ley. Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos ellos están atrapados en agujeros y están escondidos en casa de prisión. Son para una presa y nadie los libera, para despojo y nadie dice restaure. Esa es nuestra condición. Martín, tenemos que volver al punto donde nos demos cuenta de cuál es la esencia. ¿Qué fue lo que te llamó cuando tú descubriste el mensaje de este remanente? ¿No fue el hecho de que era transgresor de la ley? Todo lo que pensé que estaba bien estaba mal. Exactamente. Y cuando descubrí que la ley no había sido cambiada, que yo estaba viviendo en transgresión de la ley, me impactó. Y me puse a investigar y descubrí todos los demás sobre el anticristo, esto y aquello, y la justicia por la fe. Toda una gambita, pero llegué al punto en que me di cuenta de que estaba viviendo en transgresión de la ley. Y estaba totalmente perdido. ¿Sabes? Es hora de darnos cuenta de que hemos pecado. Y eso te incluye a ti. Absolutamente. Tú no puedes decir mi iglesia, esa iglesia, todas estas gentes. Ahora, no podemos ser robados y estropeados por cada viento de doctrina evangélica. ¿Ok? Isaías capítulo 42, verso 23. ¿Quién de vosotros dará oído a esto? ¿Quién escuchará y oirá para el tiempo por venir? ¿Quién dio a Jacob por despojo e Israel a los ladrones? ¿No es así el Señor contra quien hemos pecado? Porque no anduvieron en sus caminos ni fueron obedientes a su ley. Así que el Señor los entregó, como Pablo dice, en las manos de Satanás. Y entonces ellos aullaron. ¿Pero por qué? Porque no anduvieron en sus caminos, ni fueron obedientes
a su ley, por tanto derramó sobre él el furor de su ira y la fuerza de la batalla, y le prendió fuego en derredor, y él no sabía, y lo quemó, pero no lo puso en su corazón. Terquedad, ¿verdad? Creo que ese es el punto, sí. Es uno de los problemas principales que tenemos. Oh Señor, aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, hazlo tú por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones son muchas, hemos pecado contra ti. Esto describe la condición de la iglesia. Y ya sea que estemos hablando de Nehemías, que hablemos de Isaías, que hablemos de Jeremías, siempre es un lenguaje inclusivo. Hemos pecado. Es increíble ver esto. ¿Para qué hay acerca de Daniel? Daniel se identificó con su pueblo. Dijo, hemos pecado. Daniel 9:5. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho lo malo y nos hemos rebelado, apartándonos de tus preceptos y de tus juicios. Este es un tema recurrente, de principio a fin, sí. Hay un hilo en marcha, sí. Oh Señor, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Sí, todo Israel ha quebrantado tu ley, apartándose para no oír tu voz. Por tanto, la maldición se derrama sobre nosotros, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, tú que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa, y te hiciste renombre, como en este día, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo. Tal vez solo pueda decir, en caso de que alguien aún no se haya dado cuenta. Eso también está hablando de nosotros como iglesia. Sí, está hablando de nosotros, absolutamente. Pero, Martin, ¿cómo afecta esto a la justificación por la fe? Estoy tentado a salirme del tema. Bueno, ¿puedo hacerlo? Bueno, somos buenos en eso. Oh, ¿tú eres bueno en eso? Vayamos a Romanos capítulo 10. Y tú sabes, Romanos es un libro increíble, ¿verdad? Es el que puso en marcha la reforma. Sí, puede ser un libro muy malentendido, muy malentendido. Ok, tenemos que mirar eso también. Así que tal vez podamos ir un poco más allá. Capítulo 10. Hermano, deseo de todo mi corazón y oro a Dios por Israel, que todos puedan ser salvos. Él vivía en medio de una apostasía, sí, pero él deseaba de corazón que sean salvos. Debe ser el deseo de nuestro corazón, sí. Ok. Entonces digamos, hermanos, deseo de todo corazón que la iglesia adventista del séptimo día pueda ser salva. ¿Puedo leerlo así? Sí. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cualquier esfuerzo, cualquier medio de tratar de establecer su propia justicia esforzándose por guardar la ley es inútil. ¿Eso significa que no debo esforzarme por guardar la ley? No. Y es aquí donde hablamos entre nosotros. Sí, es así. Hablamos entre nosotros todo el tiempo sobre este tema. Si defiendes la justificación por la fe, entonces has abierto la puerta y les ha dicho al Señor, por favor, entra y limpia este desorden, porque Dios no se va a sentar contigo en un cuarto desordenado, no. Tiene que tener el corazón limpio y Él va a comer contigo. Y la comida en la mesa será comida limpia y será comida decente y todo va a estar bien, ¿ok? Tú no vas a reventar el colcho cuando el Señor está en el corazón, cuando Él está sentado a la mesa, cenando. Si tú harías eso por un rey terrenal, cuanto más por un rey celestial. Así que no lo malinterpretemos. No puedo limpiarme yo mismo. Dios debe limpiarme. No puedo vivirlo, pero Él puede vivir en mí. Todo lo que tengo que hacer es decir que sí. El resultado final es la obediencia total a los mandamientos de Dios. Eso es todo.
Si tú dices, pero yo creo en la justicia, así que yo creo que su sangre me libró de todo pecado, me puso cubierto. Eso es un argumento ridículo. Ni siquiera entiendo cómo la gente puede razonar así. Si tú aceptas la justicia de Cristo, automáticamente entras en armonía con la ley. Es todo. Ok. Y luego es un paso. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todos los que creen. Él es el fin de la ley. Ok, entonces la ley se ha ido. Ahora la ley se ha ido. Yo creo en Cristo y su sangre me cubre, no tengo que guardar la ley. Entonces Pablo lo trae de nuevo en el capítulo 14, así que obviamente alguien está confundido aquí, ¿sí? Así que Él es el cumplimiento de la ley. Es la culminación de la ley. Él es el ejemplo de lo que es vivir la ley. Él es la razón por la que yo puedo usar su justicia para ser salvo. Porque Moisés describe la justicia que es de la ley, que el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, tiene que guardar los mandamientos. ¿Ellos fueron muy buenos en eso? No, porque ellos no lo hicieron por fe. Podrían haber sido mejores, ¿sí? Mas la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, bajar a Cristo de lo alto. O, ¿quién descenderá al abismo? Es decir, resucitar a Cristo de entre los muertos. Pablo realmente usa palabras que pueden confundir, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, así que no tengo que hacer nada más. Solo tengo que creer que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él es el Señor y ya yo soy salvo. No, eso no es lo que Él estaba diciendo. Ok, ahora, ¿qué significa? No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Eso es resucitar a Cristo de entre los muertos. Hay dos formas en que la humanidad trata de emular lo que es correcto, incluso sin Cristo. Uno es exaltarse a sí mismo al nivel de Cristo. Entonces te exalta a ti mismo y tú dices: yo soy salvo, soy como el Señor, soy un hijo de Dios, yo estoy salvo. O soy de la tribu de Benjamín, soy de la línea de Abraham, soy salvo porque tengo este linaje. La otra es bajar a Cristo a tu nivel y decir: ok, puedo hacerlo. Yo defino que Cristo exactamente está a mi nivel. Pero, ¿dónde está el punto de referencia? ¿Quién es el referente? Él es el referente. Ahora, ¿qué tan alto es el punto de referencia? Es muy alto para nosotros. Así que, ¿tú puedes saltar? No. No podrás saltarlo todos. Te perdería. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Traer la pelota hacia abajo para que puedas saltar por encima? ¿O levantarte a tu nivel para que puedas simplemente caminar sobre él? ¿Verdad? Ambos son totalmente inútiles. Y tenemos ambos grupos en la iglesia. Aquellos que se saltan a sí mismos por encima de Cristo. Yo puedo hacerlo porque Él lo prometió. Y aquellos que lo bajan a nuestro nivel. Bueno, después de todo dicen con publicanos y pecadores, así que yo puedo hacer lo mismo. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos piensan. Pero el punto de referencia es muy alto. Es la justicia de Cristo. Por lo tanto, nunca puede alcanzarla. Y el único que puede alcanzarlo es el que obra a través de mí. Y eso significa que yo debo tener los frutos de ellos, sí. Porque si no tengo los frutos y él no está en mí. ¿No es así? Sí, claro. Es imposible. Si tus frutos están mal, entonces obviamente eso es una bofetada en la cara. Como tú acabas de decir, entonces tú bajas a Cristo a tu nivel. Sí.
Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él es nuestra salvación. No hay forma de que pueda estar sin Él. Si voy al capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dios no lo quiera, porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego habla de todas estas cosas y dice, tú sabes, pueden volver a injertarlo, pero hay una condición. Tienen que estar en Cristo, porque ellos mismos se cortaron de la vid. Ellos lo cortaron, lo podaron, lo sacaron, porque no creyeron que Él era el que iba a hacer lo que ellos no podrían hacer. Así que debemos tener cuidado de no ponernos en una posición en la que tengamos que ser cortados de la vid. Sí, porque en realidad somos ramas silvestres que fueron injertadas. Así que, si las ramas originales aceptaran la justicia de Cristo, también podrían ser injertadas. ¿Entendió Pablo la tipología del Antiguo Testamento? Oh, sí. Por eso a veces nos parece que escribe cosas difíciles para entender, porque él entendió todo eso bien. Si vamos al capítulo 13 y nos saltamos la primera parte, y tenemos el versículo 8, que es un párrafo nuevo, y el original dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, se comprende brevemente en este dicho, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, él está diciendo, el amor al prójimo es un resumen de la ley. ¿Él acaba con la ley? No, él abraza la ley, sí, absolutamente. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que si tú no muestras amor y compasión por los que yerran, tú eres un infractor de la ley. ¿Eso es correcto, Martin? 100%. Esto da miedo, no voy a ir más lejos ahí, pero es tan cierto. Eso es verdad, y el problema es tan cierto, y tú verás, las personas que discuten sobre esto, la gente no entiende el amor. Sí, no lo entiende, y es por eso que ellos dicen que la ley está abolida, porque ellos ven la ley como si no fuera una ley de amor. De hecho, esta es la transcripción del amor de Dios. Es la encarnación del amor. Ahora, Martin, él estaba corriendo por la segunda tabla del Decálogo, ¿verdad? Y lo estaba enumerando todos. Y él dijo, esta es la base del amor. Y aquí estaba Daniel. Y él dijo que hemos pecado, hemos hecho mal. Ninguno de nosotros puede presumir. La única justicia que podemos tener es la justicia de Cristo. Y luego también tenemos que agradecerle todos los días. Gracias por darnos esa justicia que tenemos. Ahora Pablo escribe aquí a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe. ¿Se identificó él con su pueblo? Sí, definitivamente sí. Él no dijo tú y aquello. No, yo soy el jefe. Bueno, yo siempre decía, cuando esté en el cielo, tendré un problema con él, porque él no tiene derecho a tener ese título de que él es el jefe de los pecadores. Yo tengo ese privilegio. Y estoy pensando, Martin, que tú también podrías ser. Bueno, sí, todo el mundo podría estar ahí. Y cuando Santiago, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me era dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de comunión, que debemos ir a los paganos
y ellos a lo de la circuncisión. Solo ellos querían que nos acordáramos de los pobres, los mismos que yo también estaba deseoso de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de reprochar. ¿Hubo una discusión en esa iglesia primitiva? Hubo argumentos diferentes, sí. ¿Fue esta iglesia la que recibió el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Era perfecta? No, ellos tuvieron sus fricciones y problemas, pero hicieron una cosa, ellos presionaron juntos. Ok, si vas a Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. ¿Cuánta confianza tiene en tu capacidad para resistir el pecado? Bueno, tan pronto como tú lo pruebas, tú te decepcionas rápidamente. Te cae, te resbala en ese proverbio, sí, en cáscara de plátano. Así que no debemos tener esta confianza en la carne, pero ¿podemos tener confianza en Cristo? Sí, toda nuestra confianza tiene que estar en Él. Ok, así que debemos tener cuidado con la circuncisión con reglas aquí y reglas allá. El trigo y la cizaña crecen juntos en la iglesia. La iglesia no es perfecta, es un hospital. Reteniendo la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para poder exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictores, porque hay muchos habladores rebeldes y vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, cuyas bocas deben ser tapadas, que subvierten casas enteras enseñando cosas que no deben por el bien del sucio lucro. ¿Estas personas están ahí desde el principio? Sí. ¿Estarán allí al final? Definitivamente. ¿Te vas a separar de ellos? Puedes separarte y luego comenzar tu propia cosita aquí y eventualmente dentro de esa que has comenzado tendrás el mismo problema. Así es, así que volvamos al negocio. Tenemos que ser perfectos, pero tenemos que tener la perfección de Cristo. Pero debemos tener cuidado con el perfeccionismo. Ahora, hay algunas personas que irían tan lejos como para decir que Pablo aún no estaba allí, que él no lo había alcanzado. No es que yo aún lo he alcanzado, pero él lo logró, donde dice que alguna vez lo alcanzó. Así que Pablo es quien habló sobre esa transformación al final de la trompeta, ¿sí? Y el espíritu de profecía dice que hasta este cuerpo vil no haya sido cambiado a su cuerpo glorioso, no podemos decir que estábamos sin pecado. ¿Significa eso que todavía deberíamos estar pecando, como algunas personas afirman? No, aún debes esforzarte para estar sin pecado, con la justicia de Cristo, ayudándote, y Él ayudándote a cumplirlo. Como decíamos antes, el alcohólico que deja de beber no deja de ser alcohólico, solo está en remisión. Él se ha detenido y está usando su fuerza de voluntad y Dios lo está asistiendo para que él pueda vencer esa debilidad. Y por eso ya no bebe. Y lo mismo con el pecado. Si eres adicto a algo, a la pornografía, cierras esa publicación y tú te detienes. Eso no significa que tu naturaleza no vaya a hacer la guerra contra ti, no. Pero no te someterás a tu naturaleza porque te has apegado a un poder superior. Así que la juventud de nuestro tiempo puede llegar a ser tan preciosa a los ojos de Dios como lo fue Samuel, si mantienen fielmente su integridad cristiana. Pueden ejercer una fuerte influencia en la obra de reforma. Tales hombres son necesarios en este momento. Dios tiene una obra para cada uno de ellos. Nunca lograron los hombres mayores resultados para Dios y la humanidad que los que pueden lograr ahora en nuestros días aquellos que sean fieles a la confianza que Dios les ha confiado. ¿Está disponible hoy ese mismo poder que estaba obrando en la vida de Samuel? Sí. Así que ese poder ha estado disponible desde Adán. ¿Para qué ejemplo tenía él de los sacerdotes? No uno bueno. ¿Fue Elí un buen ejemplo? No. Él era un indulgente, ¿verdad? ¿Y sus hijos fueron un buen ejemplo? No, en nada. Entonces, él era como Daniel, viviendo en medio del pecado.
pero sin mancha. Ok. ¿Por qué tantos afirman ser santos y sin pecado? Es porque están lejos de Cristo. Nunca me he atrevido a reclamar tal cosa. Desde que tenía 14 años, sí sabía cuál era la voluntad de Dios y estaba dispuesta a hacerla. Nunca me has oído decir que estoy libre de pecado. Aquellos que logran ver la hermosura y el carácter exaltado de Jesucristo, quien fue santo, exaltado y entrenado, llena el templo, nunca lo dirán. Sin embargo, nos encontraremos con aquellos que dicen tales cosas más y más. Martin, ¿esta declaración dice que continuarás pecando? No. Pero dice que no puedes decir que no tienes pecado. Exactamente. Entonces, Martin, ¿cómo reconcilias esta declaración con la idea de que tú no debes pecar? Tú puedes tener una propensión al pecado, pero tienes que abrazar a Cristo para que Él te ayude a no ir por ese camino. Ok. Entonces, si la gente dice, si tú crees esto, entonces te encuentras con el problema de decir, está bien, seguiremos pecando hasta el final. No, tendremos una naturaleza pecaminosa hasta el final, pero no debemos pecar. De hecho, Él dijo, vete y no peques más. Si no fuera posible para ti hacer eso, entonces Cristo no podría haber dado ese mandamiento, ¿verdad? Definitivamente, y tú verás, y es por eso que creo que hay toda una guerra entre las personas que dicen, estas personas que hablan uno al otro, y ellos están chocando, diciendo todas esas cosas. Presionemos juntos, presionemos juntos. El hecho de que una persona lo esté mirando desde un ángulo y alguien más lo esté mirando desde este ángulo, eso no significa que tengamos oposición entre nosotros. La idea es que debemos abrazar la obediencia a los mandamientos de Dios. Debemos vivir sin pecado, pero no podemos decir que no tenemos pecados porque tenemos una naturaleza pecaminosa y una propensión pecaminosa, pero no tenemos que actuar en consecuencia. ¿Quién nos va a dar el poder para no actuar en consecuencia? Solo Jesús. Oh, ok. Quiero decir, a quien quiera que se haya revelado la gloria de Dios, nunca tendrá la menor inclinación a decir soy santo, soy santificado. Deja que Dios lo escriba en sus libros, si Él quiere, pero nunca debes pronunciarlo. Y ahí está el cue. Y Martin, he oído a los evangélicos predicar que nunca digan lo que está escrito allí. Uno de ellos fue Schuller. Sí. Esto es lo peor que tú puedes llamar. Dice él que no puedes llamar a alguien pecador. El hombre ya no está con nosotros, pero el pensamiento evangélico es exactamente lo contrario. No podemos decir no tengo pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cuerpo vil sea cambiado y modelado a su cuerpo glorioso. Eso pasará al final. ¿Esto es una licencia para pecar? No. Esta es otra forma de hablar. Sí, esta no es una licencia para pecar. Este es un reconocimiento de nuestra dependencia y nuestra debilidad. Pero, si constantemente buscamos seguir a Jesús, la bendita esperanza, que estemos ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos de su justicia y perfección. Esa es tu única esperanza. Y la única forma en que puedes actuar sin mancha y sin arruga es con esa túnica blanca. No es indispensable conocer y decir a los demás todos los porqués y para qué de lo que constituye el nuevo corazón, o de la posición que pueden y deben alcanzar para no pecar jamás. Usted no tiene tal trabajo que hacer. Martin, no es indispensable conocer y decir a los demás todos los porqués y para qué de lo que constituye el corazón nuevo o de la posición que tú debes alcanzar para no pecar jamás. Ese no es mi trabajo, pero algunas personas hacen de él su trabajo. Mi trabajo es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es muy simple. La humanidad ha caído. Ha caído. Está en un estado caído. Está irremediablemente perdida. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún cuerpo tiene la capacidad de salir del atolladero. Pero gracias a Dios hay uno que puede. Y ese es Jesucristo.
el Hijo de Dios sin pecado y sin mancha, que vino a esta tierra y lo hizo posible, viviendo una vida sin pecado, muriendo por mi transgresión y levantándose de la tumba. Y si estoy preparado para morir con Él, entonces también tengo el privilegio de resucitar con Él. Es así. Y vivir en una vida unida para la cual Él me faculta. Pero yo en mi propia fuerza soy débil y tengo una naturaleza pecaminosa, a la que no puedo responder por más tiempo, porque no soy yo el que vive, sino Él es el que vive en mí. ¿Está claro o está enlodado? Está claro. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Entonces no tenemos ese trabajo que hacer. El trabajo de martillar tu carácter nunca te ha sido dado. Es solo la obra de Cristo. Lo que se nos ha dado a nosotros es identificar qué es el pecado. Predica la obediencia a los mandamientos, identificando que todos estamos perdidos y señalando la solución. Ese es nuestro trabajo. Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe. Hemos tenido eso antes, pero lo reiteramos. Todos los profetas se identificaron de esta manera. Todos ellos. Filipenses 3:1, él escribe, por los demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Escribiros las mismas cosas a mí, en verdad. No me es penoso, pero para vosotros es seguro. Cuidado con los perros, cuidado con los malos trabajadores, cuidados con la cortadura. Así que no queremos nada que divida. Cuidado con eso. Hay mucha división en nuestras filas, Martin. Sí, y realmente ha empeorado en los últimos 2 años, desde luego. No me parece que haya mejorado. No. Está empeorando. Así que ¿quién está trabajando? El diablo. Ok. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Tan pronto como comienzas a tener confianza en tu carne, tan pronto como comienzas a predicar que esto es lo que debes lograr y esto es lo que debes lograr y es así como debes ser perfecto, entonces se está desarrollando confianza en ti mismo y en la carne. Y solo la confianza está en Cristo. Aunque yo también podría tener confianza en la carne. Si algún otro piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces haz una lista de todas esas cosas y la tira a la basura. Sí, sí, suena como Salomón. Sí, la conclusión del asunto. Sí, bueno, déjame mostrarte algo, lo genial que soy. Circuncidados al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por Cristo. Sí, ciertamente, y estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso, todas sus obras, todo su celo, sí, todo lo tiró a la basura, lo tiene como estiércol. Sí, eso sí que él lo dice, ¿ok? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Martin, él ha bajado la lista o la ha subido. Él la subió. Y él mostró la pelota, que está allá, que es Cristo. Así que él hizo su mejor esfuerzo. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, haciéndome semejante a su muerte, si de alguna manera pudiera llegar a la resurrección de los muertos. Esa es nuestra única esperanza, Martin. Verás, ahora,
Si algunas personas pueden desanimarse y poner el listón muy alto, pero Cristo lo hace posible. Y es por eso que Él dijo, debes tener fe en su justicia. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? La ley escrita ¿dónde? En tu corazón. Porque obviamente, cuando no estaba escrita en el corazón, no se hizo. Sí, tú eras el jefe de los pecadores. Y luego hace la declaración que tantos dicen, bueno, ya sabes, tal vez no estaba listo cuando escribió esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la respuesta al problema. Esa es la respuesta. Ahora, si todos presionamos hacia esta meta final, ¿no presionamos juntos? Lo harás. Tú no puedes hacer otra cosa porque el mundo entero está presionando contra la pared. Así que puedo decir, porque todo el mundo está estableciendo su propio estándar y algunos están dispuestos a comprometerse con los estándares del mundo, que en realidad estamos siendo dispersados. Mientras que si estuviéramos en mente este magnífico estándar y presionáramos hacia ese estándar, automáticamente presionaríamos juntos. Entonces, ¿de qué se trata esta charla? No es solo un llamamiento a la iglesia. Definitivamente, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, tenemos que en algún momento u otro, esto va a tener que pasar porque tenemos que seguir adelante y tenemos que predicar, como tú dijiste al principio. Esta es la única forma en que el clamor podría salir adelante. Tenemos que presionar allí. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que seamos perfectos. ¿Cómo logra esta perfección? Con la fe en la justicia de Cristo. Esto mismo sintamos, y si otra cosa tuvieres de otro modo, esto os lo revelará Dios. En otras palabras, no hay otra mente. Esto o nada. Sin embargo, en lo que ya hemos alcanzado, caminemos por la misma regla. Pensemos en la misma cosa. Martin, estamos en la posición privilegiada de ser llamados a ser custodios de la ley de Dios. ¿Fuiste llamado porque era un tipo obediente y estaba guardando la ley tan perfectamente? ¿Fue Pablo llamado porque estaba guardando la ley tan perfectamente? No, él estaba haciendo lo contrario. Sí, estoy seguro de que tú lo estabas también y yo ciertamente lo estaba. Entonces, si no tenemos esta mente, nunca seremos capaces de presionar juntos. Ok, Martin, podríamos seguir y seguir. Creo que debemos concluir. Y creo que una buena persona para concluir es Judas. ¿Sabes lo que me gustaría, Martin? Vamos a ir a la epístola de Judas. Dice, Judas, el siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que son santificados por Dios, Padre, y preservados en Jesucristo, y llamados. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Judas, el hermano de Jesús. Es el medio hermano de Jesús. Pero él no se llama a sí mismo. Yo soy Judas, el hermano de Jesús. Él dice, yo soy Judas, el siervo de Jesucristo, el hermano de Santiago. Y Santiago también era el hermano de Jesús. Y dice que él es un sirviente. Así que vamos a Santiago. Volvamos a Santiago. Y si vas al principio de Santiago y leemos lo que Santiago dice. Él dice, este es Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Saludos. Ahora, ¿no es asombroso esta humildad? Sí.
¿Y Santiago cometió error? Claro que sí. ¿Pedro cometió error? Sí. ¿Y Pedro salió en defensa de Judas? Sí. Es interesante, ¿verdad? Incluso Pablo, cuando tuvieron este problema al principio con Bernabé, sí, él estaba enojado porque Marco era su sobrino y hubo todo tipo de tonterías, pero al final ellos presionaron juntos. Sí, y luego Pablo se fue solo y trató de ir allí y todos estos pájaros lo detuvieron y él no hizo nada. Fue fascinante. Y de todos modos, terminemos con Judas. Y Judas dice: amigos amados, edificándose en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvese en el amor de Dios, buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Y de algunos tengan compasión, haciendo la diferencia. Necesitamos volver a ser una iglesia compasiva, Martin. Tenemos que cuidar a los oprimidos. Tenemos que cuidar a los que están magullados. Y tenemos que dejar de ser altos y poderosos y pensar que podemos juzgar a todo el mundo. Y otros con miedo sacándolo del fuego, odiado hasta las vestiduras manchadas por la carne. En otras palabras, tú tienes que ser puro. Pero eso no quiere decir que no te ensucies las manos, porque si vas a sacar a alguien del fuego, podrás quemarte, sí. Ahora podrías saber que Él es capaz de evitar que caigas. Esta es una hermosa declaración en la Biblia. Y presentaros sin manchas ante la presencia de su gloria, con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el dominio y el poder, desde ahora y para siempre. Amén. ¿No es esto algo en lo que podemos unificarnos? Es la única cosa. Es el factor unificador, sí. Es lo que impulsó a la iglesia primitiva. Y es lo que también debería impulsar a la última iglesia. Oremos. Padre Celestial, nuestra iglesia está en tal confusión y tenemos que admitir, Señor, que hemos pecado y nos hemos comprometido con el mundo. Nos hemos unido a los consejos ecuménicos. Hemos llevado a cabo temas sociales. Hemos participado en desfiles donde alguien como nosotros debe estar separado y no pisar ahí. Hemos hecho todas estas cosas. Y sin embargo, tú quieres derramar tu Espíritu Santo sobre todos los que tienen la fe de Jesús. Se nos ha dado una comisión muy especial. Nos han dado órdenes de marcha muy precisas. Ayúdanos, Señor, a presionar juntos para cumplir la comisión, para que podamos ir a casa. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.